Representación gráfica. La recta numérica es la recta donde se ubican todos los números que conocemos, naturales, enteros y racionales. El punto de referencia es el cero, también llamado el origen, como podemos ver en la figura. A la derecha del cero se ubican los números positivos y a la izquierda del cero se ubican los números negativos. Veamos un par de ejemplos. Marquemos con una flecha los números que nos piden. Punto A, negativo 5. Si podemos observar, pensamos, ¿está a la izquierda o a la derecha del 0? Está a la izquierda. Buscamos el 5 y ese es nuestro punto A, negativo 5. Veamos otro ejemplo, negativo 1. Volvemos a pensar, ¿está a la izquierda o a la derecha del 0? Está a la izquierda. Buscamos el 1 a la izquierda del 0 y ese es el punto negativo 1. Veamos el punto C, positivo 4. Volvemos a pensar, ¿está a la izquierda o a la derecha del 0? Está a la derecha. Buscamos el 4 a la derecha del 0 y ese es positivo 4. Positivo 1, ¿a la izquierda o a la derecha del 0? A la derecha. Buscamos el 1 a la derecha y ese es el positivo 1. Veamos otros ejemplos, pero esta vez los marcaremos con un punto. El punto E, positivo 2. ¿A la izquierda o a la derecha del 0? Pues está a la derecha. Busco el 2 a la derecha del 0 y ese es positivo 2. El punto F, negativo 4. ¿A la izquierda o a la derecha del 0? Está a la izquierda. Busco el 4 a la izquierda del 0 y ese es el punto F. Lo marco con un punto. El punto H, positivo 5. ¿A la derecha o a la izquierda del 0? Está a la derecha. Busco el 5 y ese es el positivo 5. Finalmente el punto I, que es 0. 0 no está a la izquierda ni a la derecha, es nuestro punto de origen. Simplemente 0. Representación gráfica. Para graficar los números decimales, cada unidad se debe dividir en 10 partes iguales. Veamos un par de ejemplos. El punto A, positivo 4.3. Siguiendo la dirección positiva, la unidad entre 4 positivo y 5 positivo la divido en 10 partes iguales. De esas 10 partes, cuento la tercera parte, porque eso es lo que me piden. Ese sería mi punto positivo 4.3. Veamos otro. Negativo 2.5. Como es 2.5, la unidad que voy a dividir es entre menos 2 y menos 3. Esa unidad la divido en 10 partes iguales y cuento, siguiendo la dirección negativa, 5 partes que fue la que dividí. Ese sería mi punto negativo 2.5. Veamos más ejemplos, pero ahora los marcaremos con un punto. El punto C, negativo 0.7. Como la unidad es 0, entre 0 y menos 1 lo divido en 10 partes y de esas 10 partes cuento la séptima. Esa sería negativo 0.7. El siguiente ejemplo es positivo 1.8. Siguiendo en dirección positivo, la unidad que voy a dividir sería entre 1 y positivo 2. De esas cuento la octava parte, porque esa es la que me piden. Ese sería el punto 1.8. Para graficar las fracciones dependeremos 100% de las partes que nos indica el denominador. El numerador nos indica las partes que nos piden y el denominador las partes que debemos dividir la unidad. Veamos un ejemplo. Negativo 8 tercios. Como es una fracción impropia, lo debemos de convertir al número mixto para que sea más fácil visualizarlo. Entonces, la unidad que vamos a dividir es entre negativo 2 y negativo 3.
esa unidad la dividimos en 3 partes, como lo indica el denominador. Y de esas 3 partes voy a marcar la parte número 2, así lo indica el numerador. Veamos otro ejemplo. Negativo 2/5. Negativo 2/5 es una fracción propia. Entonces esa no la tengo que dividir. Simplemente me ubico entre 0 y negativo 1. Esa la voy a dividir en 5 partes como lo indica el denominador y voy a marcar la segunda parte. Este sería mi punto B, negativo 2/5. Veamos el ejemplo C, positivo 3/2. Ese lo convertimos a número mixto porque también es una fracción impropia. Y las unidades que voy a dividir es entre 1 y 2. Entre 1 y 2 la divido en 2 partes y de esas partes solo marco la número 1. Ese sería mi punto C, positivo 1, 1/2 o positivo 3/2. Para desarrollar este tema necesitamos alguna simbología de desigualdades. La abertura siempre señala hacia el número mayor y la unión o el piquito hacia el número menor, como muestra en la figura. Recordemos algunas cosas. En la recta numérica, todos los números que están más a la derecha son mayores, no importa que este sea positivo o negativo. Veamos algunos ejemplos. Comparemos positivo 3 y positivo 8. Ubiquémonos en la recta numérica. ¿Cuál está más a la derecha? Positivo 8. Por eso 8 es mayor que positivo 3. Negativo 6 y negativo 10. Ubiquémoslo en la recta numérica. ¿Cuál está más a la derecha? Negativo 6. Entonces, esa es la razón por la que negativo 6 es mayor que negativo 10. Negativo 5 y positivo 2. Ubiquémoslo en la recta. ¿Cuál está más a la derecha? El positivo 2. Por eso es que positivo 2 es mayor que negativo 5. Y recordemos que siempre entre un positivo y un negativo siempre van a ser mayores los positivos. Comparemos positivo 5 y negativo 6. Ubiquémoslo en la recta numérica. ¿Cuál está más a la derecha? Positivo 5. Positivo 5 es mayor que negativo 6. Sigamos con los ejemplos. Comparemos el 0 y menos 2. ¿Cuál está más a la derecha? El 0. Por eso 0 es mayor que menos 2. Ahora comparemos positivo 7 y 0. ¿Cuál está más a la derecha en la recta numérica? Positivo 7. Por eso 7 es mayor que 0. Positivo 4 y negativo 4. ¿Cuál está más a la derecha en la recta numérica? Positivo 4. 4 es mayor que menos 4. Se le llama valor absoluto a la distancia entre un número y el 0 en la recta numérica. Este valor se representa entre dos barras, como ven en la figura. Veamos algunos ejemplos. Encuentra el valor absoluto de menos 8. El valor absoluto de menos 8, que está entre dos barras, es 8. El valor absoluto de positivo 25 es 25, sin signos, simplemente 25. El valor absoluto de menos 2.7 es 2.7. Encuentra el valor absoluto de positivo 3/5. Pues es precisamente 3/5, sin signo. Recordemos que los valores absolutos solo representan una distancia, una cantidad, no son positivas y no son negativas. El mismo número, uno con signo positivo y otro con signo negativo, tienen el mismo valor absoluto. Veamos el ejemplo. Los números que están a la misma distancia de 0 se llaman números opuestos.